Gracias. Buenas tardes. Después de una jornada un poco atrofiada, venga a hablar un poquito de tal vez el proyecto, es el tal vez el proyecto más grande en el que yo he participado. Digamos que hace 4 años estuvimos liderando todo el tema digital de una entidad pública que se llama el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que integra los 10 municipios del Valle de Aburrá. Y ahí tuvimos muy buenos resultados, los vamos a ver enseguida. Y parte de eso, la alcaldía de Medellín, esta administración nos invita y nos dice: queremos lograr los resultados digitales que ustedes tuvieron con esta entidad en 4 años. Entonces empezamos a revisar y nos encontramos con una sorpresa muy grande, y es que todo el capital digital de la alcaldía de Medellín estaba regado por casi 12 años, donde los proveedores y los contratistas se quedaban con el capital. Cuando empezamos el diagnóstico nos encontramos con más de 270 portales en diferentes dominios, en diferentes CMS, en diferentes bases de datos, y la idea era trabajar, unificar este portal, unificar todo el portal digital en una única plataforma. Entonces digamos que ya se enteraron ustedes de por qué pudimos haber pasado, pero la idea era cómo integrar todo el tema del capital digital sin afectar el recaudo de impuestos de una ciudad, sin afectar la visibilidad de 32 dependencias, sin afectar más o menos 20 entidades centralizadas. Es decir, estamos hablando de la segunda ciudad más importante del país. Entonces, ¿cómo logramos eso? Entonces, parte de lo que les vamos a contar acá es una pequeña muestra de lo que hicimos, y nos vamos a enfocar un poquito en el tema de arquitectura de información. Entonces, nos vamos a ir en este aspecto. Primero, es como unos resultados que logramos en la entidad que les dije de pasada, un diagnóstico que nos encontramos, cómo lo planeamos, cómo lo ejecutamos, y al final un tema de resultados. Cuando entregamos este portal y empezó a lanzarse, hicimos un plan de redireccionamiento. Lo más delicado de hacer un tema de SEO es como cambiar las URLs. Cuando uno redirecciona, el tráfico lo puedes perder de manera significativa, y aquí el tráfico fue en alza porque pensamos en cada uno de los detalles. Quiero que vean esto. Estos son los números por los cuales nos llamaron a participar de este proyecto de alcaldía de Medellín. El primer slide, del año 2016, cogimos esa página con 26.000 visitas, y la cerramos el año 2019 con más de 6 millones de visitas. ¿Qué significa eso? Tenemos un crecimiento del 25.000, 27.000%. Entonces, digamos que cuando pasa esto, pues nos invitan y dicen: venga, que queremos hacer lo mismo acá, queremos esa gestión que ustedes hicieron de la administración pública en esta entidad, que queremos que lo hagan en esta administración de estos 4 años. ¿Está listo? Bueno, vamos a trabajar, nos encontramos acá. Cuando empezamos a crawlear esto, a trabajarlo con Screaming Frog, era tan grande el portal que no importaba el computador, era imposible rastrearlo. Entonces empezamos a hacerlo por partes. Lo primero es que cuando empezamos a crawlearlo o a rastrear el portal a nivel de tiempo, lo paramos en 10 segundos, solamente en 10 segundos de rastreo. Lo que ustedes ven ahí en esos puntos son homes, páginas de inicio, en 10 segundos de rastreo del portal. Y yo no lo juzgo, yo no juzgo la parte técnica de la administración, no creo que pues, como ya coordina el equipo digital, no lo puedo juzgar. Pero, entendiendo la dinámica, es mucha gente le mete la mano a esto. Imagínense 32 dependencias, todas teniendo que ejecutar un presupuesto. Y en el boom digital todo el mundo quería tener sitios web. Y no existía una gobernanza digital. Y encima el CMS no lo permitía. Porque estamos hablando de Portal SAP. Portal SAP es un CMS wireless. Lo que dice esto es un portal, es un CMS más como interno, más como de soporte, más como de infraestructura, pero no tan pensado en una extraña. Entonces era muy limitado para el equipo técnico. Pero no solamente eso, sino que nos encontramos con que el promedio de carga del portal superaba el 1.2 minutos. Y en una ciudad como esta, donde tenemos 5 corregimientos, imaginen una persona que está en un corregimiento de San Sebastián de Palitas, en Santa Elena, no sé dónde, el portal nunca le iba a cargar. ¿Cómo íbamos a recaudar impuestos si él de entrada el portal no le cargaba porque era muy pesado, era muy denso, ¿cierto?
Y si la gente no cargaba, no conectaba el Wi-Fi, que estaba conectando desde su plan de datos, pues solamente cargando el portal de calidad de Medellín, pues se iba a consumir el plan de datos. Eso no es pensar en el ciudadano, antes tenían proyectos muy grandes para trabajar en ese tema. Pero también, entonces, vengan, miremos cuántos portales hay que nos encontramos, que de las 32 dependencias, imaginen ustedes, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de no sé qué, cada dependencia tenía en promedio 15, 20, 30 portales y no sabemos en qué dominio. Este diagnóstico lo hizo hace 2 años, el portal se lanzó hace más o menos 3 meses, ahora hay unos resultados. Pero hasta el día de hoy, 2 años después del diagnóstico inicial, que les dije que encontramos 276 portales, todavía me encuentro portales de administraciones pasadas que nunca se mapearon y que nadie sabía que existían. Es decir, pues el reto sigue todavía porque es como, venga, trabajemos, le hacemos el portal, pero el portal nunca para su diseño y su desarrollo, porque siempre salen cosas y les aseguro que el otro año, final de diciembre, cuando me vaya a esa coordinación, la persona que llegue a reemplazarme porque son cargos políticos, se va a encontrar con páginas de años anteriores que yo no pude encontrar. Pues como dependía mucho del contratista del proveedor, terminan el contrato, esos grandes el proveedor se desentienden y nunca nadie más sabe que existe un portal. Digamos que son los retos que nos encontramos. Ahora, quiero que miren estos números que son indicadores del plan de desarrollo y lo voy a leer puntualmente. De cada 100 organizaciones, 67 dicen que no encuentran los programas y proyectos. 74% de las personas dicen que no es fácil acceder a la información. 91% de las personas dicen que la solución no es suficientemente amplia. El 84% de la población o de los que realizan el portal dicen que la información no les interesa. Es decir, fuera de que el portal no carga, fuera de que las páginas están cargadas, pues la gente no encuentra la información, y es claro, no lo sabemos encontrarla. Hay tantos portales, hay tanto donde trabajar, no se puede navegar, no existe una arquitectura de carpetas. Es decir, nos encontramos un tema absolutamente desastroso. Había malas redirecciones, de hecho, había redirecciones donde te dabas clic a una cosa y te llevaba a una página de transportes, te llevaba a una página de camiones, es decir, del capital digital público, y muchas personas del sector privado se estaban lucrando, porque redireccionaban páginas de la Alcaldía de Medellín. Aparte de eso, pues no existía un encarpetado. Yo no sé si ustedes han trabajado con PortalSAP o con CMS tipo SharePoint, tipo Oracle, que es muy difícil trabajar el tema de encarpetados. Es decir, cada artículo que uno monte, él lo monta como IPs consecutivos. Entonces, si usted monta una cosa de seguridad hoy y mañana otra de movilidad, va a una de las otras sin estar encarpetado. Es decir, en la lógica de Google no existe una carpeta o unos servicios correctos para poder interpretar la información. Y si Google no la entiende, el usuario mucho menos, porque navega de un lado a otro y no sabe dónde está. El cómo sobrecargado, ya vimos cuando empezamos este diagnóstico, todavía no existían las Core Vitals, las Core Vitals las fuimos introduciendo en la medida. No había según page, no había nada de eso. Y todo el tema de los dominios. Entonces, venga, comencemos un poquito. En el marco de esto, entonces, había que correlacionar todo el tema del plan de desarrollo con el tema que debíamos en ese momento crear la pandemia. Pues por lo teníamos, todo el tema de gobernanza y gobernabilidad, la gente no encontró la información, la gente de los que todos los proveedores hacían lo que les daba la gana. Segundo, que se instaló una apuesta por la utilización de un tema de base del software que no es más que trabajar con el tema de industria 4.0 y cómo fortalecemos el tema de fortalecimiento digital en la ciudad, pero la calidad no daba gente. Y el tercero es cómo garantizábamos al ciudadano un tema de hacer sus trámites y servicios si no podía salir de la ciudad porque estaban cerrados. Entonces, todos esos argumentos. Entonces, ¿cómo planeamos esto? Lo que ustedes ven ahí es el GIF, es la arquitectura de información que tenemos a nivel de conexiones. Para llegar a este punto, pasamos al menos por 120 o 130 formas de trabajar la arquitectura de información de portal de Alcaldía de Medellín. Ahora, sería bueno que les clic a, si ahí tenemos el enlace, para que lo navegues. Te quiero explicar algo. Imagínense, 32 dependencias, todas llegan con sus necesidades. Todas tienen una información de divulgación, todas están acostumbradas a tener su portal único. Y nuestro reto acá era, tienen que estar integradas, no solamente desde la información, desde lo visual, tenemos que unificar la información. ¿Qué vamos a hacer? Alejarlo un poco.
Lo que ustedes van a ver acá, en la parte superior, aléjalo más. En la parte superior ustedes van a ver las conexiones que tienen el home. Eso es nuestro home. Con el home, ahorita vamos a navegar un poco el portal. Como hay tantas conexiones y hay tantas entradas que se da la administración, al final terminamos que el home tiene 3 menús principales. 3. Y cada interna tiene sus propios menús. Entonces, en la medida que usted va navegando el portal, se van a dar cuenta que los menús le van cambiando a la medida que el usuario lo va solicitando. Lo primero era solucionar el tema de navegación frente al menú. Lo primero. Y lo segundo es, la pregunta que nos hacíamos, que fue lo que más nos reventó la cabeza, es ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común todas las dependencias que podamos identificar, aquellas verticales informativas que se repitan en cada una de ellas para que el contenido sea transversal? En eso solicitamos la información y la solicitamos de manera bruta. Mándeme lo que usted quiere publicar, mándela, que luego miramos qué hacemos. Entonces, en ese trabajo es, listo, venga, miramos en qué puntos tienen conexiones. Entonces, lo que ustedes ven en esta arquitectura de información, los puntos amarillos que ustedes ven ahí, ese, el de la derecha, lo que hicimos nosotros es que lo llamamos madres. Son páginas madres, que no es más que una vertical informativa. Entonces, ¿qué es una página madre? Una página madre es eventos, una página madre es un centro documental, una página madre es el blog, existe un único blog, una página madre es el tema del gabinete municipal. Son aquellas páginas donde yo podía transversalizar la información. Pero un gran reto acá era que la ciudadanía dejara de navegar por islas. ¿Qué significa por islas? Que yo no navego en el microportal de seguridad, yo no navego en el microportal de medio ambiente, yo en el portal de alcaldía de Medellín. Entonces, la gente tiene que pasar de un portal a otro. Entonces, tiene que ir navegando y minimizarle la cantidad de clics. Entonces, lo que ustedes ya ven en la izquierda, que es verde, esos son cada uno de los contenidos que los transversaliza. Digo, de cada una de las secretarías. Entonces, secretaría A, B o C tiene más información que otra en la vertical informativa. Pero digamos que hasta ahí pues está un poquito entendible. Ahora córrelo todo para la derecha. Pero cada secretaría, más para la derecha, pero cada secretaría pues tiene su información particular. Tiene su menú particular. Baja para que vamos mirando. O sea, cada una de esas son secretarías que tienen cosas por divulgar, y las de la izquierda son temas de verticales informativas. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera dos retos. Uno, si tenemos una arquitectura de información ya clara, ¿cómo vamos a integrar más de 1 millón de URLs? ¿Y cómo la vamos a maquetar? ¿Cómo vamos a maquetar 1 millón de URLs? Entonces, ¿qué se define? Que para las verticales informativas se trabaja una plantilla, y lo que hicimos es de coquito, porque teníamos, la hora les va a contar, pero otro de los retos era que las personas que iban a trabajar con nosotros tenían un nulo conocimiento digital. Eran comunicadores de impresos, o no eran comunicadores, o realizaban eventos que debimos haberlos contratado para que organizaran este evento. Ya tomamos nota por allí. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que no viven del mundo digital. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Hombre, todos los formatos que trabajábamos tenían que ser que cualquier persona que no fuera del mundo digital lo lograra entender. Entonces, ¿a qué nos dedicamos a trabajar? Con Word y con Excel. Un portal de estos. Porque nuestro enlace en la Secretaría A o en la Secretaría B, el enlace de comunicación lo cambiaban cada 15 días. Y metían a no sé quiéncito que está recién graduado, o a no sé quiéncito a hacer temas digitales, pero en realidad es antropólogo. O no sé quién que es digital, pero en realidad se ganó ese puesto porque ganó la maratón de Medellín. No lo sé. Entonces, cuando diseñamos las verticales informativas, diseñamos plantillas en Excel para meter toda la información allí, y lo que hicimos es que la cargamos de manera masiva. La cargamos masiva y en la plantilla se nos fue en el diseño completo. De forma que ya lo que nos quedaba por maquetar era lo que ustedes ven a la derecha, es decir, la información particular de cada secretaría. Pero todo lo que era grande, que se repetía una y otra vez, básicamente lo cargamos masivo. Entonces,
El portal SAP lo mantuvimos, pero lo mantuvimos solamente para el tema transaccional, el tema de recaudo de impuestos. El tema informativo lo trabajamos bajo WordPress. Entonces integramos Joomla, Drupal, Oracle, o sea, había un montón de CMS y todo lo integramos bajo WordPress. Entonces, el portal actual trabaja todo el tema informativo en WordPress y todo el tema transaccional en Portal SAP. Vuelve a poner, porfa, la diapositiva. Listo. Ahora vamos con apariencias. Dentro del plan de desarrollo, lo que me decían, nos logramos encontrar las páginas de cada dependencia. Entonces, una cosa que dijimos es, las personas tienen que pasar de una secretaría a una secretaría B de manera fácil. Tenemos un menú superior, un menú, esto es un navbar. Acá abajo, cuando navegamos, aparece otro menú. Entonces, aquí habrían 3 menús. Y lo que ven ustedes acá a la derecha, esto, es un cuarto menú que básicamente se despliega en las secretarías. Entonces yo puedo navegar en los menús para profundizar en la información dependiendo de donde esté, que son estos de acá, o yo puedo pasar de una secretaría A a una secretaría B con un solo clic que está en la parte superior. Entonces acá el reto fue cómo logramos integrar los menús, no solamente a nivel de arquitectura de información, sino cómo logramos integrar 4 menús desde el diseño y cómo esos menús nos van a ir cambiando a medida que yo le dé clic. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Métete al portal, por favor. Porque una cosa es los menús y ya es cómo logramos integrar eso desde manera visual a nivel informativo. Dale clic en la parte superior derecha, miren que ahí se nos desprende, dale clic a cualquiera y nos lleva directamente a la dependencia. Si se dan cuenta, miren la velocidad con la que carga y tenemos el internet más malo de la historia acá en este auditorio. Pero así tengamos el internet más malo de la historia, nos cargó en menos de un segundo. Porque hay un trabajo muy riguroso que hicimos frente al WPO, pero que también en la medida en que fuimos avanzando nos tocó hacer un cambio también dentro del diseño, porque cuando íbamos trabajando nos encontramos con la actualización de las Core Web Vitals. Eso hizo que retrasara el proceso. Es decir, un proyecto que tuvimos para sacar, lo estimamos para desarrollarlo en 17 meses, pero básicamente nos tiramos más o menos 20, 22 meses. Es un retraso más o menos de 5, 6 meses. Entonces, miren, si se dan cuenta entonces, estos no sé qué secretaría sean, no alcanzo a leer, planeación. Entonces, miren, acá dice, ¿cómo está compuesta la secretaría? ¿O qué es la secretaría? Porque la gente decía, yo no sé, esa secretaría, yo no sé qué es lo que hace. Pero lo primero que había que hacer es, que cuando la gente entra a la secretaría, pues lo primero que tenemos que decirle, lo mínimo es que hace la secretaría, que tenemos un parrafito fácil de entender. Pásate a otra secretaría, por favor, en la parte, o cualquiera. Entonces le damos clic en las comunicaciones y vuelve y aparece la misma apariencia. Entonces no importa usted dónde navegue en el portal de Alcaldía de Medellín, en el portal actual, siempre va a tener la misma apariencia. Porque entonces la página termina siendo redundante, porque puedes pasar de un lugar a otro sin ningún tipo de problema, pero también la gente encuentra el mismo patrón. Es decir, esta página fue diseñada a nivel de fractal. Ellos no existen familiarizados con ese término de fractal. Básicamente un fractal lo que dice es que la forma del todo es la forma de la parte. Entonces, si vos ves en las baldosas, vos ves que una baldosa es un cuadrado y 4 baldosas es un cuadrado más grande. Esto es igual, esa funciona igual. El diseño de la parte es igual al diseño del todo. Eso fue lo que nos enfocamos. Pues, no solamente desde la arquitectura de información, sino también desde el diseño. Ahora, yo quiero que visitas, por favor, el blog. Ahí arriba sala de prensa en el menú. Ahora quiero que miren esto. En la sala de prensa, entonces, tenemos en la parte superior, tenemos un tema de noticias. Baja, porfa. Luego aparece un módulo, baja más, un módulo que tiene que ver con videos, y luego aparecen los podcasts, y luego... Entonces miren que la URL es @sala de prensa. Ahora subí por favor del todo y dale clic a ver todas las noticias. Clic a ver todas las noticias, listo. Entonces miren, ya aquí estamos en la URL sala de prensa noticias. Aquí está la clave del proceso, porque esto que hicimos acá lo hicimos para todas las verticales informativas. Entonces miren, pongan atención a esto. El contenido no tenía
si por ejemplo hay una capacitación, imaginemos esto, que hay una capacitación ambiental que se dio a las instituciones educativas de educación superior. Pues ahí hablamos que participa Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Educación. ¿Qué se hacía antes? Se montaba un boletín por cada una de ellas y cada una se montaba en su micropágina, microportal. Entonces era un contenido duplicado. Entonces lo que hicimos nosotros es un único portal donde la noticia se monta una vez. Y hay una cosa que llamamos categorías. Las categorías son las secretarías. Entonces yo puedo asignar una noticia a todas las categorías que yo quiero. Entonces, digamos que asigno a medio ambiente y a educación para el caso de este ejemplo. Métete otra vez, porfa, Laura, a una secretaría cualquiera. Y en las secretarías, en los home, tenemos un apartado de blog, de forma que la información que yo monte se me muestra en el home principal, se me muestra en el home A de la Secretaría de Medio Ambiente y en el home B de Secretaría de Educación. ¿Qué pasa esto? Nosotros lo que hicimos acá es cómo conectar cada detalle del portal. De las verticales informativas, ¿para qué me sirvieron? No solamente para montar la información de manera masiva, sino para cargarla y poderla consumir y mostrarla en un lugar A, en un lugar B. Y no solamente funciona con noticias, funciona con los eventos, funciona con las convocatorias, funciona con trámites y con servicios, funciona con todo lo que sea vertical informativa. Es decir, llegar a esto, aquí se ve pues, atractivo, se ve entendible, pero hacer esto fue... Buenas noches, ya empezamos otra vez con el fallo del sonido. Ponemos otra vez la presentación, por favor. Si hay dudas, a diferencia de las otras charlas, me gustaría que las hiciéramos inmediatamente, pues para que no se pierda el hilo de la conversación. ¿Listo? ¿Ves que tenía esta semana ahí como ganas de preguntar? Hola, gracias. Tengo dos preguntas. ¿Existe una alta consejería en el municipio que determine las políticas públicas de acceso a la información? Y la segunda, ¿por qué WordPress y no otro CMS? Listo, vea. La primera, no existe. Lo que existe acá en Colombia es unos lineamientos muy vagos del Ministerio de Tecnología de Información. Alta consejería es... No. Bueno, sí existe una Secretaría de Innovación Digital. Acá se entre la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Innovación Digital. Innovación Digital permitió todo el tema de desarrollo y todo el tema de conectividad. La Secretaría de Comunicaciones trabajó todo el tema de comunicación, todo el tema de SEO, todo el tema de corrección de estilo, de redacción. Digamos que fue un proyecto muy grande. Ahorita le vamos a mostrar más o menos cuánta gente. ¿Y la segunda cuál era? Porque WordPress, vean. Listo. Lo primero es que, si recuerdan que yo les hablé del Valle del Software, hay un interés particular de esta administración de fomentar o de impulsar todo el tema de open source, de código abierto. En esa medida exploramos algunas. Exploramos Drupal, WordPress, se me escapa otro nombre, pero primero no queríamos pagar licencia. Y segundo, queríamos como mostrarle a la ciudadanía que es posible trabajar con un código abierto y que más que lo pueda hacer un sector público, que siempre hay muchos mitos en que es que WordPress no es seguro. Es que no es que sea seguro, es que venga, configurémoslo de tal manera que sea seguro. Entonces digamos que también era un tema de dar ejemplos de la administración. Eso. ¿Qué más, Juan? Una pregunta. Ahorita estabas hablando sobre el ecosistema digital que pues era ingente, es decir, una cantidad increíble. Todo eso se fusionó entonces bajo esta misma estructura, es decir, todo lo que había antes en otros portales, otros CMS, ya están en WordPress. Sí, a nivel informativo sí, pero todavía estamos haciendo redirecciones. Es decir, esto lo lanzamos el 11 de julio. Y hay páginas todavía del portal anterior del portal SAP que todavía están indexadas, inclusive posicionadas por encima del portal actual. Y todavía hay páginas de proveedores que no se han logrado redireccionar. Porque como les dije, lo más complicado o lo más delicado es redireccionar un portal, sobre todo si se cambian las URLs. Entonces lo que hicimos fue, para evitar la caída de tráfico, teníamos portal SAP, montamos WordPress encima literalmente lo montamos encima,
y empezamos a hacer de a poquito redirecciones y a traernos los portales de a poco. De hecho, hasta ayer, creo que fue hoy que leí un correo que hicieron una redirección de una página nuestra de Alcaldía de Medellín, en teoría, que nos estaba robando el 30% del tráfico que tiene que ver con movilidad, puntualmente el pico y placa. Entonces, es cuando vos mismo competís contra tu institucionalidad y lo haces de manera sin tener un conocimiento, y muchas veces solamente por cumplir un contrato, solamente porque estoy siendo grabado, pero digamos que hay muy malas decisiones, ¿cierto? Entonces, en esas malas decisiones uno entra a intentar que el tema digital sea lo mejor. Entonces, ahorita lo que hicimos fue, lo montamos encima y de a poquito redireccionamos, pero en teoría todo el tema de contenidos sí está en este portal. O sea, estamos hablando de, en ese momento hay más o menos unas 270.000 páginas indexadas, y por detrás tenemos, yo creo que por ahí unas 3 millones de páginas que aún no hemos liberado dentro de la indexación. Sí, bueno. El rastreo con Screaming Frog, pero por partes, porque digamos por consecutivos de IDs, porque no existían carpetas. Y lo otro lo hicimos fue en manual, escuchando directamente las dependencias. Entonces, una cosa muy técnica, muy masiva, y otra cosa muy manual, muy del voz a voz. Es decir, es que acá participó mucha gente, pero vuelvo y lo digo, es porque la gente con la que eran sus interlocutores, cero digital. Es decir, hablarles de una URL o un dominio era una capacitación de 2 horas. Hola, pregunta si todas estas actualizaciones que se hicieron en la alcaldía están pensadas para interactuar bajo la plataforma de Fiverr. Ese es el desarrollo que va a comunicar todas las bases de datos, toda la información que está en la alcaldía o en la ciudad de Medellín. Está pensada bajo una plataforma que se llama Fiverr, que es un sistema abierto europeo, donde va a quedar toda la información de la ciudad y que se pretende pues comunicar para evitar que la información esté regada en diferentes lados. Sí, eso que estás planteando puede estar dentro del papel, pero eso es una utopía. De hecho, mira que como sentamos con el ministerio lleva más o menos 7 años, por ahí 10 años, hablando con cada una de las entidades públicas para que se alineen con los lineamientos de MINTIC. Y de hecho, esta alcaldía, esta administración con este portal, ha sido la única que tiene más o menos el 90% de alineación con MINTIC. No lo hicimos completo por cosas tan absurdas como esta. En la parte superior, mire, en la parte superior izquierda, está el enlace a GovCo. Yo les puse el GovCo, pero no se los enlacé. Y todos los días me llaman para que les enlace ahí. Y es absurdo porque Google siempre entra por la parte superior y empieza a leer en Z. Entonces, ¿cómo le voy a dar el primer enlace a GovCo? Es trabajar para una institución que no me está pagando. Entonces, y hay cosas como esas que siempre dentro de los lineamientos se quieren favorecer. Y la respuesta es no. Y hay respuestas que son políticas, y hay respuestas que yo no puedo pelear. Yo mando a pelear aquí en el secretario. Entonces, la respuesta es no estamos articulados con eso. Y posiblemente no nos interesa articularnos con eso. Vamos a continuar. Miren esta lógica. Lo que ustedes ven acá, el home, la vertical informativa y hacia dónde llego. Entonces, si alguien está navegando en una dependencia, en el home de, vamos, la educación, y él le da clic a ver todos los eventos, dentro de la lógica que construimos, no lo va a llevar a nivel de encarpetado a seguir navegando en la educación. Lo lleva inmediatamente para eventos. Porque el mensaje acá, que fue muy difícil hacerlo con las dependencias, es: ya usted no tiene un portal propio. Existe un único portal. Y ese portal es la Alcaldía de Medellín. Entonces, si van a ver los eventos, van a ver las noticias, sí, lo podemos poner en su home, lo podemos poner en su apartado, pero no significa que van a navegar ahí. O sea, navega es en el blog, navega en eventos, o sea, navega en cada una de las verticales. Entonces, cuando ustedes vieron las arquitecturas de información particulares, se dan cuenta que las dependencias eran muy pequeñas, porque era un contenido muy particular. ¿Por qué? Porque todo lo que es divulgativo, ¿dónde lo encuentran? En las verticales informativas. O sea, ahí de entrada ya matamos ese tema de navegar por islas. Ya aquí no existía navegar por islas, existe un único portal. Ahora, existe una unidad visual
Todavía hay páginas que tenemos que sacar por fuera, pero ¿qué hicimos? Diseñamos un sistema de diseño. Dale clic a la derecha. A este, a la derecha. Este sistema de diseño lo que hicimos es, diseñamos cómo se ven todos los menús, cómo se ven las migas de pan, cómo se ven los formularios, para que cualquier diseñador, sea interno o externo, pues se valga no solamente del diseño, sino también del CSS, sino del CSS, que sea sino copiar el código, y si va a desarrollar una página, ya sea interna o externa, pues lo hiciera en cuestión de minutos. Porque entonces así lo que nos hacemos es, nos ahorramos un montón de plata, contratando diseñadores, contratando maquetadores, desarrolladores, cuando podemos sacar esto directamente en un momentito, en el menú de la izquierda, acá. Si te da, miren que aquí tenemos cada una de las variables, ponete cualquiera, ese es en el que estás, dale otro. Y miren cómo le decimos al usuario, miren cómo se ven los componentes desde el diseño, no hay pierde, y simplemente también le damos el código, la hoja de estilo, y ya va fácilmente para la maquetación. Viendo esto, me surgió otra duda. Con tantas dependencias, ¿cómo se logra centralizar la información? Porque, claro, pues me estás hablando de varias secretarías que cada una podía tener uno o varios portales. Me imagino que en ese momento ellos sentían esa dependencia como suya, ¿cierto? Es decir, yo puedo administrar, yo puedo cambiar, le puedo decir a mi proveedor X, Y o Z, pero bajo este formato en donde está centralizándolo todo, primero, ¿cómo fue ese cambio cultural? Si es que lo hubo. Si se le dijo a la dependencia, ya no dependes de tu proveedor X, Y o Z, sino que te estoy dando X herramienta o ya esa información por dónde va a causar para poder ser publicada. ¿Me entiendes? Porque en el caso particular, me enfrento a un sector en donde varias dependencias tienen que alimentar un mismo sitio web, pero yo sencillamente, o sea, no les puedo dar esa libertad. Hay dos cosas. Uno es que hay dependencias más grandes que otras, entonces tienen su propio equipo de comunicación, y a esas dependencias lo que hicimos fue facilitarle unos usuarios con ciertos permisos. Entonces, digamos que fue configurado, desde el principio pensamos en eso. Entonces, digamos que las carpetas fueron diseñadas para que cualquier tipo de usuario pudiera modificarlas, pero las modificaciones van de acuerdo a ciertos roles. Entonces, hay temas que acá que están desarrollados con HTML y PHP, que digamos que cualquiera lo puede modificar. Esas que son grandes se centralizan por medio de la Secretaría de Innovación Digital. Pero cuando es información mucho más fácil de montar, un blog, un artículo, una imagen, otra cosa, cada dependencia tiene su usuario, pero pasa por un flujo de aprobación para que no nos vayan a dañar el portal. Entonces siempre llega, monta algo y nos genera la alerta, esta persona está pendiente de esa aprobación y se la aprueba. Es decir, se les genera roles por usuario dependiendo en qué grado sepas de conocimiento. Bueno, y la cultura, a ver, un proceso cultural tarda años, de hecho los sociólogos hablan que se puede cambiar cada 7 años y nosotros nada más tenemos 2 años. Generamos múltiples plantillas, hay múltiples procesos, pero todos de coquito. Entonces, por ejemplo, a los redactores, aquí nosotros montamos más o menos al día por ahí 20 boletines de prensa, malas historias, o sea, eso es un montón de información. La Alcaldía es una agencia noticiosa per se. Les generamos una plantilla donde tiene contador de caracteres. Entonces le decimos, espera, el título editorial va acá, el título SEO va acá, la descripción va acá, y mientras van desarrollando la noticia, él les cuenta, y cuando genera mayor texto de lo que es, te lo pone como en rojo, como alerta. Digamos que es complejo, es muy complicado, porque dependemos de muchas personas, pero ahí la clave es socializaciones, capacitaciones. Si hay que capacitarlos una y otra vez, se capacitan una y otra vez. Es un tema de paciencia del soco. Ponen por favor la presentación. Entonces, si quieren, para que Laura les muestre al menos un poquito de implementación,
Voy a entrar ahora para que les muestre un poquito sobre el avance de la implementación. Y si tenemos al final un espacito, les mostramos los resultados comparado de cuando cogimos este portal. Gracias. Bueno, hola, sé que estamos cortos de tiempo, pero es muy interesante para mí que ustedes puedan ver los resultados del proyecto, así que voy a... Es muy importante que veamos los resultados, entonces voy a pasar muy por encima de este tema porque ya algunos aspectos los mencionó Juan durante su ponencia y su participación. Entonces voy a recordarles algunos aspectos del contexto en el cual se desarrolló el proyecto que son importantes, y es hablar de que teníamos un tiempo límite, teníamos 17 meses más o menos para ejecutar el proyecto. Esto porque estamos hablando de los tiempos públicos, no estamos trabajando con una empresa privada que podemos ser más laxos en ese sentido. Acá teníamos 17 meses, nos pasamos un poco, pero todavía estamos a tiempo de ejecutar una estrategia de posicionamiento, que era lo que pues, realmente se busca con uno de los objetivos que teníamos con el rediseño. También debíamos garantizar el acceso a los puntos transaccionales del sitio, esto porque pues, estábamos en pandemia y era muy difícil para las personas poder desplazarse a las taquillas del municipio para realizar algunos trámites y adelantar pues algunas tareas que debían hacer directamente con la alcaldía. Entonces la digitalidad se volvió un aspecto muy importante. Por otro lado, pues el sitio antiguo y todo el capital digital que teníamos estaba construido con diferentes tecnologías, y poner a conversar todas estas resultaba todo un reto. Y por otra parte, el proyecto hacía parte también de una estrategia que tiene la ciudad, que es el Valle del Software, que se vuelve también importante porque si estamos impulsando a los jóvenes a participar de la industria 4.0, debemos dar ejemplo y ser algún referente, y si tenemos un sitio web que no está a la altura, pues esto se puede prestar pues como para un tema de imagen y de reputación, ¿cierto? Otros aspectos, digamos, la cantidad de dinero que se invirtió en el proyecto, que venía de recursos públicos, se estima más o menos en 6.000 millones de pesos colombianos, es decir, 1.36 millones de dólares. Entonces, estábamos hablando de parar el tema del detrimento patrimonial, y esto se vuelve un asunto importante porque teníamos también el peso de cuánto se estaba invirtiendo y cuánta responsabilidad teníamos con el dinero de la ciudadanía. Debíamos hacer seguimiento y control al tema de los detalles, fijarnos en que todo ese montón de páginas que estábamos construyendo, digamos, estuviera cumpliendo con el plan que nos habíamos planteado. La arquitectura de la información y la metodología que ya habíamos construido debía ser flexible y escalable, o sea que en este momento que todavía nos llegan solicitudes para crear nuevas internas, es importante que esta pueda adaptarse fácilmente a, digamos, a esas nuevas solicitudes y demandas. Y lo que ya había mencionado Juan sobre las Core Web Vitals, y es que, digamos, ya teníamos un planteamiento de cómo se vería el diseño, pero estaba muy recargado en la parte superior y debíamos empezar como a desglosarlo de una mejor manera para cumplir con esas nuevas directivas de Google. Listo, el tema del trabajo colaborativo, respondiendo también un poco a la pregunta que nos hacían ahora sobre cómo hicimos para gestionarlo, lo hicimos igual que lo hacemos en la mayoría de las agencias, desde un encarpetado, unas carpetas, y la información de este fuese accesible a todas las personas que estábamos involucradas en el proyecto. En este proyecto trabajamos más o menos 20 personas con conocimientos digitales, pero muchas otras que no estaban relacionadas o no tenían alguna experiencia en este tema, entonces eso lo volvía un poquito complicado, y para eso nos inventamos, digamos, no, esto no tiene nada de innovador, no es como, pues descubrimos el agua caliente, no, es una matriz que tiene en las verticales o en las columnas, tiene algunos módulos que eran los que íbamos a presentar en cada una de las secretarías y las dependencias, y en la parte horizontal teníamos los niveles de navegación. No sé si Juan me ayuda abriendo el enlace que tenemos en la matriz.
Entonces, en este equipo base teníamos un webmaster, teníamos el líder de estrategia que era Juan David, teníamos una dupla SEO, teníamos redactores, correctores de estilo y teníamos unos personajes muy importantes que eran los gestores de contenido, que eran los que acudían directamente a cada una de las 32 dependencias para extraerle la información a las personas que tenían ese conocimiento, pero no sabían cómo traducirlo a lo digital, y ellos se encargaban con ellos de hacer el ejercicio formativo para que ellos estuvieran en la capacidad de llenar este formato con una herramienta con la cual siempre habían trabajado, y les facilitamos como todo el proceso. Listo. Algunas cifras que Juan ya les había mencionado. Participamos 150 personas, aunque solo 20 teníamos conocimiento o experticia para el tema digital. Son más o menos 142.000 horas de trabajo las que se invirtieron al momento del lanzamiento. De allá para acá, pues hay un montón. 105 versiones de arquitectura de la información, donde agregábamos o quitábamos asuntos importantes. Hicimos más o menos 3.000 metadatos entre títulos, metadescripciones, textos alternativos, y realizamos 40 cargas masivas usando la metodología que Juan ya les había contado, de pues cuando cargábamos las noticias, también esas se veían reflejadas en los home de cada una de las dependencias. Se realizaron 600 mockups, 30.000 imágenes se optimizaron, se cargaron más de 5.200 noticias, realizamos 250 asesorías con cada una de las dependencias en un trabajo, digamos, en un trabajo colaborativo muy fuerte, y optimizamos más de 350 trámites y servicios, que también era uno de los objetivos principales de nuestro proyecto, que las personas pudieran acceder y realizar sus servicios y realizar los trámites sin ningún problema. Después del lanzamiento, esto es solamente lo que no es noticia. O sea, como decía Juan, se pueden subir diariamente más de 20 contenidos a sala de prensa, pero además de eso tenemos que se han solicitado 160 internas nuevas, adicionales, casi que podría ser un sitio pues muy pequeño, y un sitio pequeño más o menos adicional al que ya habíamos construido, 50 eventos, 130 documentos, y archivos multimedia, todos los que quieran. Listo. Para hacer el mantenimiento SEO de la estrategia, pues obviamente hicimos un plan de contenidos, un game plan, y esto, digamos que no voy a entrar a profundizar en esto, porque ya lo vimos esta mañana con Antonio, el tema de las pillar page y cómo las enlazamos para generar, digamos, tráfico, contenido y enlazar todo el sitio. Y llegamos al punto que me interesa, que aquí pido la ayuda de Juan, que es, bueno, después de que hicimos todo eso, de que tanta gente se involucró, ¿cuál es el resultado que tenemos y por qué no siempre las caídas de tráfico son algo negativo? No, miren esa gráfica. Esto es desde el 1 de julio. Claro. Sabiendo que es alcaldía y que cada dependencia es tan importante, ¿cuál sería un solo pillar page que sería alcaldía? No, entonces ahí las pillar page es dependiendo de la estrategia. Entonces, por ejemplo, ahorita en octubre se inaugura Hidroituango, ¿cierto? Entonces, con Hidroituango, para ganarnos o captar la mayor cantidad de posiciones, generamos una pillar page. Es como un ABC de Hidroituango. Tenemos mapeadas más o menos 70 y punta de preguntas frecuentes frente al proyecto. Y cada pregunta frecuente la puedes abrir como vos querás. Entonces, la pillar page te genera entrada a cada una de las preguntas frecuentes, y cada pregunta tiene su contenido particular. Digamos que estamos hablando con una pillar te articula más o menos 70 contenidos. Y lo mismo pasa con pico y placa, con computador de fútbol, pues con matrícula cero, con educación gratuita, dependiendo los hitos o qué tan importantes son para la divulgación de la administración. Pero eso aplica no para esta administración. O sea, cuando se entregue ese portal y llegue a la próxima, no importa pues quién gane, puede replicar lo mismo. Es decir, acá lo que se favorece es la institucionalidad. De hecho, cuando vos ves el portal, ahí por ninguna parte dice Medellín Futuro, Medellín Palpita, no tiene nada que ver con nadie, porque eso fue la pelea que dimos, y es el portal es para la ciudadanía y no para un sector político. Es complejo, pero digamos que se logró tenerlo. Dale ahí, porfa. Ay, espérate. Sí, miren esto. Lo azul
es desde julio, a ver, ahí tenemos la gráfica que va desde julio hasta hace 2 días. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está la flecha? Esta de acá y esta de aquí. Es el día que se lanzó en la plataforma. Miren cómo crece. Aquí tuvimos un problema con un firewall que está bloqueando unos accesos, porque como se triplicó las visitas, el firewall empezó a decir como, ¿qué está pasando acá? Y empezó a bloquear IPs y las empezó a bloquear en Argentina, en Estados Unidos, o sea, en algunos países que tenemos ya mapeados, no tenemos un control sobre eso porque eso lo trabaja directamente Tigo Une, que hay que escalarlo a nivel de infraestructura. Pero entonces todavía no lo han solucionado, pero lo que hicimos acá es un plan de choque frente al enlazado interno, pero quiero que miren esos números. Aquí porque yo no leo un culo, pero le voy a decir. Vea, estos son usuarios. Solamente de julio a septiembre, 3 meses. Pasamos de cuando cogimos el portal, lo cogimos en 3 meses con 877.000 usuarios. En esos momentos en 1.200.000. Lo cogimos con páginas únicas en 3 meses de 5.455.000. Y ahorita la tenemos en 15.752.000. De por medio, un rediseño y un cambio de URLs. Entonces, acá el mensaje es, porque siempre decimos, cuidado con el cambio de URLs, cuidado con el redireccionamiento, se le va a caer el tráfico. No, vea que existen formas de hacerlo, siempre y cuando uno sea meticuloso, cuidadoso, paciencia. Mi papá decía que con paciencia y salivita, un elefante se comió una hormiguita. Es exactamente lo mismo, hay que ser pacientes todos los días, venga, miremos el detalle, tal cosa, y miren que es posible. Es decir, cambio de CMS, cambio de URLs, redireccionamiento de URLs, y aún así, crecimiento de 178% en 3 meses únicamente. ¿Listo? Con eso terminamos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Laura. Un placer.